Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Este video está relacionado con anécdotas de secuestro o intentos de secuestro. Asimismo, quiero agradecerles porque ya somos más de 1500 suscriptores, y al parecer los videos los están recibiendo muy bien. Recuerden que, si quieren que su historia salga en un futuro video, pueden mandarla al siguiente correo o comentarla en el área de la comunidad del canal. También estoy pensando en crear un grupo de Discord donde podamos compartir temas relacionados al canal, publicaciones, compartir experiencias o anécdotas con las demás personas, etc. Así que, si les gusta la idea, me pueden dar su opinión en los comentarios y yo crearé el grupo. Por último, quiero dar una pequeña aclaración o aviso. Este video contará con anécdotas muy fuertes y sensibles, así que les pido discreción y respeto. A propósito, en el video hay una anécdota mía, así que si quieren escucharla véanse el video completo. Sin nada más que agregar, disfruten el video. Gracias. A mí me secuestraron a los 16 años. Iba camino a la prepa, estuve aproximadamente 12 horas secuestrada. Al momento de la persecución, cuando fueron por el rescate, los secuestradores chocaron contra un camión que transportaba leche y en el periódico la nota decía, "Justicia divina". Lo más irreal es que los secuestradores no eran parte del crimen organizado y que una persona perteneciente a un grupo delictivo fue quien ayudó a mi familia para poder atrapar a las personas que me secuestraron. Cuando era niña, de unos 7 años, los niños de la cuadra y yo jugábamos en la banqueta. Un día empezó a pasar un coche rojo, lo manejaba un hombre de unos 25 años. Yo era súper inocente y un día me asusté porque vi a una de mis amiguitas platicando con él en la ventana de su coche. Ella era una niña de mi edad. Diario pasaba y le hablaba a ella para que se acercara al coche, hasta que un día mis papás vieron, le gritaron algo y él arrancó y jamás volvió. No sé si planeaba llevársela o no, pero igual era un enfermo. A mí me intentaron secuestrar cuando estaba más morrilla. Iba con mi mamá de camino a la parada de autobús y unos 2 hombres se bajaron de un carro blanco. Me jalonearon para que me soltara de mi mamá, que me agarraba con fuerza. Me jalaron del cabello mientras gritábamos y nadie ayudó. Gracias a Dios pudimos zafarnos y correr. Llegamos a un puesto de pan donde había otros hombres y unas cuantas señoras. Al vernos, nos preguntaban qué había pasado, que solo habían escuchado gritos. Les explicamos y uno de los señores se ofreció a llevarnos. Mi mamá no aceptó y después me dijo que tenía un mal presentimiento. Que ese hombre estaba coludido con los que me intentaron llevar antes. Después de eso hubo algunas desapariciones en la zona donde vivía. Mis papás vivieron una temporada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, allá por el año 1994. Vivían a las afueras, no estaba poblado como hoy en día. Tenían solo un hijo, mi hermano mayor. Mi papá salió a trabajar y mi mamá andaba limpiando el patio de enfrente. Dejó a mi hermano de 1 año afuera en lo que entró por algo y, cuando regresó, mi hermano no estaba. Salió de la casa, se asomó en la esquina y vio como un señor en una bicicleta llevaba cargado a mi hermano. Se fue gritando detrás y corriendo, "Mi niño, mi niño. Se lleva a mi niño". Un señor en otra calle la escuchó y le preguntó qué pasaba, por qué corría. Ella solo le dijo que el señor llevaba al niño. Para esto, el que llevaba a mi hermano se detuvo para cruzar la carretera, porque la carretera era la principal para entrar a Laredo. Total, que en lo que esperaba para pasar, el otro señor lo alcanzó y se lo arrebató. Se lo regresó a mi mamá y ella ya no quería ni salir de la casa. Se regresaron al pueblo y allí anda mi hermano, gracias a un buen hombre que ayudó a mi mamá.
Hola, esta va a ser una historia que, para mí, me dio cosa la primera vez que me la contaron. Esto ocurrió hace 5 años, más o menos por allá del 2021. Le pasó a un amigo de mi secundaria. Un día cualquiera, como otro, él iba de regreso a su casa. Como iba en turno vespertino y su casa estaba lejos, tomaba una combi todos los días de regreso. Ese día vio como la combi se paró de repente. Al final sí eran muchas personas. Había una mujer con su bebé, 2 hombres de mayor edad, él y otro de la secundaria. Pero cuando se subieron los supuestos atracadores, fue cuando vio la escena más horrible. De repente golpearon a la mamá hasta dejarla en el suelo. Fue entonces cuando soltó al bebé. Él dice que cuando se lo llevaron, lo buscaron un mes después y apareció en un terreno baldío, a las afueras de un rancho, todo golpeado y maltratado. Dice que desde ese momento nunca volvió a subirse a una combi. Aún recuerda cómo lloraba la mamá, pidiendo que la dejaran en paz, y el grito del bebé cuando se lo llevaron. Tenía entre 14 y 15 años, ahora tengo 24. Bueno, en ese entonces fui a buscar a una amiga a su casa, eran como las 5 p.m, había sol aún. Al llegar, su mamá me dijo que no estaba, así que me regresé y me senté en una bardita para ponerme los audífonos y regresar a mi casa escuchando música. Entonces, en eso llega un carro azul y el hombre literalmente dice: vengo a secuestrarte. Me levanto y le digo: perdón. Pensé que había escuchado mal. El hombre se ríe y comienza a pedirme indicaciones de cómo llegar al cine. Le digo que está muy lejos del cine. Entonces yo ya me iba y me dice: espérate, ¿no quieres ir conmigo? Quita el seguro de su puerta e intenta abrirla. No sé cómo reaccioné tan rápido, pero de lo asustada le empujé súper fuerte la puerta, lo regresé y no pudo abrirla. Me agarré a correr y solo vi cómo el carro se fue súper rápido. Quiero aclarar que estaba a menos de 10 metros de una plaza que está en la colonia donde vivía y había bastantita gente, pero después de comenzar a correr solo recuerdo llegar a mi casa como que todo se puso negro de repente y aparecí en mi casa. No sé si fue el miedo o estaba en shock. A mí me intentaron levantar un día por la mañana, cuando iba a la escuela. Yo debía caminar menos de 5 minutos hacia mi parada del camión, y así había sido toda mi vida estudiantil, por ende, ya conocía el movimiento de la zona. Pero ese día vi una camioneta. No era raro, pero cuando noté que no se movía y nadie subía o bajaba, se encendieron mis alarmas. Detuve mi caminar y pude ver que había alrededor de 3 o 4 tipos dentro de la camioneta, con la puerta abierta, y eso confirmó mi mal presentimiento. Así que me quedé ahí y pensé: si me van a levantar, mínimo que les cueste y se esfuercen, porque yo no me voy a mover de aquí. Desconozco cuánto tiempo pasó, pero un señor con uniforme de trabajo se acercó y me preguntó si todo estaba bien. Le hablé de la camioneta y me dijo que se iba a acercar a mí. Después de eso, la camioneta cerró la puerta y se fue. El señor me acompañó hasta mi parada y esperó a que llegara mi camión. De verdad que fue un ángel para mí. Hoy en día todavía tengo ese trauma. Por eso me da mucho coraje cuando dicen que los desaparecidos son gente que andaba en malos pasos. Yo era una estudiante, camino a mi escuela, con mi uniforme clínico. Por la mañana. Así que Noroeste, no es que anden en malos pasos. No es la hora, ni el lugar, ni la vestimenta. Tenía 13 años. Mi familia no tenía carro, entonces para ir y regresar del colegio llamábamos a un taxi que se volvió de confianza. Todavía no había Ubers, así que cada vez que íbamos a algún lugar lo llamábamos a él. Un día mi mamá comenzó a notar que, a cualquier parte que íbamos, estaban los mismos tipos detrás. Distintos centros comerciales en la ciudad, locales cercanos a donde estudiaba, etc. Pero hubo un día, en una tienda departamental, yo estaba escuchando música mientras mis papás veían cosas para la casa y, en eso, mi mamá me jaló del brazo y comenzó a correr. Yo, toda asustada, corrí con ella. Nos metimos a un local cercano y pidió que presionaran el botón que, al parecer, tienen las tiendas en los centros comerciales para que llegue seguridad.
Yo no sabía qué pasaba, pero cuando llegó la seguridad mi mamá les explicó que esos hombres se dirigían a mí y estaban a punto de tomarme. Como no lograron hacer nada, no se pudo llamar como tal a la policía y solo nos recomendaron irnos. Llamamos a nuestro taxista y, como cosa rara, no contestó jamás. Conseguimos a alguien más y nos fuimos. A partir de ahí, estos tipos eran más obvios. Ya no se molestaban en ocultarse y eran más evidentes al seguirnos y al intentar acercarse a mí cuando estaba sola. Se pusieron denuncias, pero como no habían llegado a hacerme nada, no podían proceder. Una camioneta negra comenzó a pasar insistentemente frente a mi casa, de ida y vuelta, una y otra vez, esperando a que saliéramos. No esperamos más. Mis papás y yo hicimos una pequeña maleta cada quien y, de madrugada, salimos hacia un hotel a 7 horas de ahí. Nos quedamos semanas por ahí solo con lo que llevábamos en las maletitas. Luego rentamos una casa lejos de donde fuimos y comenzamos con nada. Como seguimos pagando renta en donde estábamos al principio, nuestras cosas seguían bien y un año después recién mandamos a traerlas a la nueva casa. Poco después nos enteramos de que el que nos vendió, por así decirlo, fue nuestro taxista. Él le informaba a los secuestradores en dónde estábamos y por eso jamás contestaba cuando lo necesitábamos para huir. Ellos me querían secuestrar para trata de blancas. Años después, al taxista le dio gangrena en la pierna y se la tuvieron que quitar. Más tarde lo balearon y murió. Soy mujer. En el 2021, cuando iba en la prepa, me intentaron levantar. Solo tuve una clase, así que era temprano y me fui a esperar el camión que pasaba a una cuadra de la prepa. En eso iba pasando un carro sin placas y un tipo me empezó a decir cosas, como que me confundió con alguien y me decía que ya me subiera. Se notaba alcoholizado y con los ojos rojos. Yo nada más lo ignoré y seguí caminando, pero le marqué a mi novio, que acababa de quedarse a sus clases. Entonces, asustado, me dice, oye, es un carro color negro. Le dije que sí y me respondió, va para allá y está como buscando a alguien. Me dio miedo y me escondí entre unas plantas de flores, ya que por ahí era campo abierto y había algunas casas, pero eran las 8 de la mañana y casi no había gente afuera. Me escondí y vi que sí andaba buscando entre las casas. Mi novio tardó en salir porque no los dejan salir así como si nada, pero salió y corrió a buscarme. El tipo me vio y se bajó del carro para quererme agarrar, diciéndome, te dije que vengas, perra. Corrí y le dije, no, por favor, pero ya me había agarrado del brazo. En eso venía llegando el camión. Como el tipo se bajó del carro, lo dejó atravesado en medio de la calle, y el del camión le empezó a pitar. Yo aproveché y me salí corriendo. El tipo se subió otra vez al carro y se fue rápido. Cuando llegó mi novio, porque me andaba buscando, justamente vio cómo se iba el carro. Yo llorando lo abracé y nos fuimos a la prepa otra vez, junto con sus amigos. Vimos a lo lejos el carro parado, pero obviamente cómo íbamos a hacerle frente, capaz si traía un arma. A mí me intentaron raptar una vez junto con una amiga. Íbamos en 6, de primaria. Ese día le pedimos permiso a mi mamá de dejarme ir a la casa de mi amiga, que estaba en la misma colonia pero en una parte más alta. El caso es que me dijo que sí. Nos fuimos caminando y ese día había sobre ruedas. Ya pasando un kinder nos tocaba agarrar subida y mi amiga me dijo, vámonos por acá, aquí se llega más rápido. Ese lado estaba casi baldío, literalmente ni había casas y era puro terreno. Le dije que sí con tal de llegar rápido. Total, íbamos a mitad de camino cuando una camioneta blanca tipo familiar se paró y bajó el vidrio, preguntándonos si no queríamos un trozo de pan. En eso yo volteé para la parte de atrás y vi que había una sombra en el asiento trasero, como agarrando la puerta. Me espanté y le dije a mi amiga, vámonos, creo que nos quieren robar. Entonces, en chinga, corrimos en sentido contrario al carro y el tipo empezó a hacer lo mismo. Ya hasta que vio que nos íbamos corriendo hacia la esquina, se bajó y nos hizo señas de mentarnos la madre, y se fue por el otro lado. La verdad sí nos espantamos horrible.
Luego ella dijo que nos fuéramos por el otro lado para llegar a su casa. Pero yo le dije que mejor no, que nos regresáramos a mi casa, habláramos con mi mamá y que nos acompañara, porque había la posibilidad de que la camioneta nos esperara del otro lado. Sentí horrible ese día, de solo pensar que, si nos hubieran alcanzado, mi amiga y yo jamás habríamos sido vistas de nuevo. No es un iceberg, pero cuando mi niña tenía 1 mes de nacida, yo tuve que trabajar por complicaciones. Total, se llegaba la hora de irme, pero tuve que ir a la tienda porque aún no llegaba mi mamá. En eso, uno pues no sé, si cuando te conviertes en mamá se prenden las alertas de todo. Iba a la tienda y vi una troca roja que pasó y dijeron, mira, así como nos gustan. En total, volteé y me metí a la tienda. En eso vuelven a pasar despacito y le digo a la chava de la tienda, oye, ¿me puedes hacer un favor y fijarte si esos señores ya se fueron? Porque dijeron tal cosa. La chava salió y me dijo, espérate, que están en la otra esquina. Ya que se vayan te aviso. Total, pasaron como 20 minutos y nada. No me contestaban en la casa y, por donde vivía, literal daba miedo porque no había nadie afuera, aparte por eso del sol. Ya después se fueron y salí corriendo para ir a la casa, pero me salieron por la calle donde vivo. Se bajaron y me corretearon. No sé de dónde saqué fuerzas, pero me metí a una casa que no era mía y el dueño me ayudó y los corrió. Esa vez corrí con suerte, porque mi bebé de 1 mes ya no la hubiera recuperado. Otra ocasión, con la misma niña, estaba en el kinder. Un sábado fui a casa de mi mamá. No sé qué pasó, pero uno va alerta siempre. Había un señor parado, hablando por teléfono, y me dijo, qué bonita niña. Lo que hice fue cargarla y apresurar el paso. Me dijo, no se preocupe, que aquí nos las llevamos juntas. Igual corrí y me metí a una casa, y le dije a la señora. Ella me dijo, no te preocupes, ahorita te llevamos a tu destino. Marcamos a la policía y nunca llegaron. Gracias a Dios he corrido con suerte, o no me he pendejeado, y me meto a donde sea con tal de salvar a mi hija. Desde ahí no salgo sola. Ahorita tiene casi 12 años y no salgo sola a menos que sea con mi esposo. Esto pasó hace una semana en el rancho donde vivo. Actualmente está muy inseguro. Mi hermano menor me acompañó a la tienda, eran como las 8. Teníamos que pasar por una calle en donde no hay luz. Había un carro pegado a la pared y mi hermano cometió el error de pasar por ahí. Cuando abrieron la puerta de atrás y luego la de adelante, mi hermano quedó en medio. Salieron 3 hombres y lo tenían acorralado. La verdad sentí que la sangre se me fue al piso. Mi hermano apenas tiene 14 años y pensé lo peor. Yo solo pude decir, hola, buenas noches, no pude decir nada más. Ellos comenzaron a decir qué hacíamos ahí y otras cosas, pero yo no pude escuchar más, mi cerebro se bloqueó. Entonces enseñé las cosas que estaban en la bolsa que habíamos comprado y uno de ellos cerró la puerta y se hizo a un lado. Yo solo corrí y jalé a mi hermano, regañándolo. En ese momento no sabía qué hacer, solo lo jalé y corrimos. Güey, neta, es la peor sensación del mundo. Las piernas me temblaban, sentía que no podía más y, llegando a mi casa, me puse a vomitar. Me dio un ataque de pánico. Mi hermano también se puso mal. Si ven un auto pegado a la pared, nunca se metan por ahí porque te pueden acorralar y no vas a poder ni correr. Es mejor pasar lejos del carro. A mi hermano lo secuestraron hace 20 años, cuando iba para la prepa. Lo tuvieron todo un día, hasta la madrugada lo soltaron. Él dice que le dijeron todo de nuestra familia, o sea, que era alguien conocido o que vivía por donde nosotros vivíamos. Cuenta que lo tenían con los ojos tapados, acostado sobre pacas de marihuana, y que no le pegaron ni nada, pero sí estaba bien asustado. Para tranquilizarse empezó a cantar, y los desgraciados dijeron, mejor no te soltamos y te llevamos a un programa que había en ese tiempo en la tele. Después de eso quedó con mucho sentimiento. Siempre, por más que sea algo sencillo, llora o nos dice que nos ama a todos. Él asegura que sí vio su vida pasar por sus ojos.
Uta, este es mi momento de brillar. Por allá del 2019, un 24 de diciembre exactamente, mi familia estaba toda atareada con los preparativos de Nochebuena. Cuando ya casi estaba todo listo, me mandaron en la camioneta de un familiar para poder comprar el alcohol, y preferí irme sola para disfrutar un poco del silencio. Ja 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 ja, error. Pobre de mí, que al momento de estacionarme para bajar al súper, me interceptaron 3 camionetas con gente ajugueteada y ¡pum!, me dieron levantón. Estuve 4 días recluida, en lo que mi familia hacía los trámites de liberación, porque para mi suerte me confundieron con mi prima. Ja 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 ja, al final pudieron dar con el GPS de la camioneta y me localizaron los de la Armada de México. Ja ja ja, no pecas, no lo recomiendo. Cuando me cambié de casa, de una ciudad a otra, tenía como 14 años y mi hermana como 11. Estábamos sentadas en la ventana de la casa, eran como las 9, ya estaba oscuro y estábamos con la luz apagada, en la esquina de la casa. Vimos como una camioneta blanca se llevó a una muchacha, solo abrieron la puerta y la subieron. Fue tan rápido que no vimos bien a la chica. Le dijimos a mi mamá, pero no pudimos hacer nada. Durante varios meses sentí culpa. En una ocasión tuve que asistir a una reunión de trabajo en el agrupamiento de ingenieros en Santa Lucía. Era la primera vez que viajaba en avión y la primera vez que iba para allá. Soy del estado de Chiapas. Al llegar, me mandaron a comprar unas carpetas de argollas para documentar planos. Yo dije que no conocía nada de ahí y me dijeron que tomara una combi que me llevara a una plaza, no recuerdo el nombre. Lo hice y, afortunadamente, llegué bien. Sin embargo, el regreso sería una pesadilla. Tomé la combi equivocada y me estaba alejando demasiado de Santa Lucía. En mi desesperación decidí bajar en una parada en medio de la autopista y caminar hasta allá. Google marcaba que estaba a 15 minutos caminando, lo cual consideré razonable. Eran las 11 en punto AM, con muchos vehículos pasando a gran velocidad. Iba cargando 4 carpetas grandotas y con la preocupación de que me fueran a atropellar. De repente sentí como un suru blanco comenzó a seguirme a unos 5 metros de distancia. Volteé varias veces para asegurarme de que no era imaginación mía y efectivamente me estaban acechando. De pronto lograron emparejarme, eran 2 hombres. El copiloto, muy amablemente, me dijo, «Hola amiga, estamos perdidos, ¿crees que puedas ayudarme con una ubicación?» En ese momento comencé a correr lo más rápido que pude. El tipo bajó del coche y comenzó a correr detrás de mí. Me topé con una señora y, casi llorando, le pedí que me ayudara, que me estaban siguiendo, pero ella solo me ignoró y siguió caminando. Al ver su reacción, continué corriendo hasta llegar a una parada y, desesperada, grité que me ayudaran porque querían llevarme. Todos, hombres y mujeres, voltearon la cara. Fue tan humillante y horroroso. Aunque después entendí que nada podían hacer, la típica frase del mexicano, mejor que ruede tu cabeza, a que ruede la mía. Gracias a Dios y a mi ángel de la guarda logré llegar al acceso de Santa Lucía. Cerca de los militares vi cómo pasaron los tipos del suru blanco, burlándose de mí. Al llegar a la oficina y entregar las carpetas, me regañaron por haber tardado. No dije nada, estaba en shock. Simplemente fui al baño a llorar y agradecerle a Dios por la segunda oportunidad. Chicos, yo soy un completo idiota. Cuando volvía de clases, en ese entonces tenía como 11 años, un señor me ofreció llevarme a mi casa porque su esposa era mi niñera. Pues le creí y me subí al auto. O sea, no pasó nada malo, pero ahora me doy cuenta de lo confiado que fui y lo sigo siendo. Cuando tenía 16 años iba camino a casa de una tía a dejar unos vestuarios. Las calles que están cerca de su casa normalmente están solas, pero yo siempre he estado atenta. De pronto escuché una camioneta quemando llanta y se me cerró. Me pegó en la rodilla y, por una de las ventanas, me jalaron el cabello y me dijeron, «Cállate porque ya valiste verga», mientras otra persona me apuntaba con una pistola. Yo me quedé pasmada, sin saber qué hacer, me congelé. Vi mi vida pasar y, muy desde el fondo de mí, salió un grito.
Sin importarme nada, nadie salió y yo creía que nadie había visto. Con ese grito me aventaron y se fueron. Al irse, vi cómo venían del lado contrario dos niñas pequeñas, como de 18 años. Fueron las únicas testigos y se acercaron a preguntarme si estaba bien. Yo, en shock, solo me solté a llorar. Me agarraron de la mano y, con su inocencia, me dijeron: ven, vamos con mi mamá. Vivían unas casas atrás de donde había pasado todo. Llegué con su mamá y no podía decirle nada por el shock, hasta que la señora me calmó un poco y pude hablar a mi casa para que fueran a recogerme. Han pasado 10 años y, a la fecha, no sé quién salvó a quién. Siento que fueron mis ángeles. En Guadalupe, Nuevo León, no voy a decir la colonia, pero en una calle frente a la escuela intentaron secuestrarme cuando era una niña de 9 años, y eso que solo estaba afuera de mi casa, nunca más lejos. Siempre fui muy bajita y flaquita, así que fácilmente pasaba por alguien mucho menor. Primero veía siempre un bocho blanco pasar muy lento, fuera de horario de salidas y recreos. Recuerdo que en su tiempo me aprendí las placas. Luego, una vez me tomaron una foto. Un señor conducía y movía el espejo hacia mí, que estaba columpiándome en el árbol de mi porche, y una mujer gordita de pelo rizado me tomó una foto con una cámara. En ese momento, como ya se me hacía raro, le grité a mi mamá. Mi mamá salió rápido, le dije que me habían tomado una foto y el carro se fue en chinga, con mi mamá detrás de ellos correteándolos. Quedé con trauma a los bochos blancos por mucho tiempo y dejé de salir, incluso en mi propio porche. Luego, en mi trauma y el querer entender, me di cuenta de que así operan y que justo son las zonas de las escuelas en donde más desapariciones de niños hay. Así que, por favor, papis y mamis, siempre vayan por sus hijos. Y si viven en esa zona, como yo, por favor cuídense y estén al pendiente de todo. Hola, chicos. En mi caso yo también tengo una anécdota que quiero compartirles. La primera me sucedió más o menos cuando tenía 10 años. Esto ocurrió justo afuera de mi casa. Yo estaba jugando con mi hermano y un primo. Mis padres estaban adentro de la casa y eran aproximadamente la 1 o 2 de la tarde. Ya llevábamos rato jugando afuera. De pronto, una camioneta blanca se paró a unos 15 metros de nosotros. Salió un hombre de unos 30 años y nos hizo unas preguntas. ¿Qué están haciendo? Tenemos un evento en una iglesia cerca de aquí y es para los niños, ¿no quieren ir? Nos quedamos callados por un momento, y yo fui el que respondió: no, gracias, así estamos bien. Tal vez ahorita les decimos a mis papás y llegamos. El hombre contestó: nosotros los podemos llevar más rápido, está cerca, súbanse a la panel y los llevamos. Yo respondí: no, gracias, así estamos bien. Un detalle importante de mencionar es que, durante toda la conversación, el hombre se estuvo acercando cada vez más y, por ende, nosotros inconscientemente retrocedíamos. Finalmente, el hombre decidió irse. Yo miré varias veces la panel. Tenía vidrios polarizados, sin embargo, se podía ver un poco a través de ellos y reconocí varias siluetas de personas. Después de eso corrí a decirles lo que sucedió a mis padres. De ahí no recuerdo qué más pasó, pero se quedó como una anécdota que me recuerda que hay que ser siempre precavidos con absolutamente todo. Voy a usar anónimo porque aún sigo en el medio. En 2023 yo tenía 20 años, trabajaba como músico tocando con cualquier banda que ocupara suplencia o algo así, sobre todo de género norteño. Con ese trabajo me apoyaba para mis gastos de la escuela, ya que al estudiar lejos de casa no podía tan fácil encontrar un buen trabajo entre semana, y al final, de puro chambear los fines, sacaba casi el sueldo normal de una semana. Un día, como a las 6 p.m., me llamaron de imprevisto. Yo ya estaba en una fiesta por Iztacalco con mis amigos de la universidad. Acepté, pues por ambicioso, la verdad, por querer ir a ganarme un dinero extra. Literal me salí medio pedo, pedí mi Uber y así fuimos a cubrir eventos. Ya avanzada la noche, era nuestro último evento.
Estábamos tocando en Milpa Alta, en un evento privado en un terreno en obra negra. Los que conocen saben que hay muchos sembradíos por esos rumbos y hay partes todavía no urbanizadas. Total, la gente de la fiesta ya estaba hasta el cuello de alcohol y drogas, y además era gente con radios, ya sabrán qué tipo de gente. Eran las 3 a.m., para no hacerla larga, se enojaron porque no traíamos una canción que querían. Se pusieron en plan de no pagar completo, aunque ya llevábamos 2 horas tocando. El dueño empezó a negociar con ellos mientras nosotros subíamos las cosas en chinga a la camioneta. Hasta que uno de ellos se desconectó, empezó la riña, tratamos de defendernos, hasta que empezaron a sacar armas y, por sus huevos, dijeron, de aquí ya no se van. Nos metieron otra vez a la casa y, ya ahí dentro, como 20 güeyes nos empezaron a meter una santa golpiza, al grado que casi quedé inconsciente. Me rompieron la nariz y tuve 2 costillas fisuradas. Cuando me levanté me dieron un cachazo abajo del ojo, que me dejó una cicatriz. Nos amarraron y nos taparon la cabeza. Honestamente, yo pensé que ya no íbamos a salir de ahí. Mentalmente ya me había despedido de mi familia. Estuvimos ahí casi hasta amanecer, hasta que, por alguna razón que desconozco, empezó a oírse un desmadre en los radios. Acto seguido nos sueltan como si estuvieran espantados, nos desamarran y nos dejan ir como si nada. Nos dijeron que nos fuéramos rápido. De todas formas, acabamos sin dinero y todos golpeados. Después de ahí dejé de trabajar con grupos ajenos y ahora solo trabajo por contratos en establecimientos o salones de fiestas. En el año 2012 vino un primo de Chiapas a visitarnos a Nuevo Laredo. Entonces fue a dar la vuelta al centro y lo pescaron unos vatos, ya lo llevaban, solo que mi primo era muy ágil. Con un descuido se zafó de los vatos, corrió y alcanzó a huir. Años después se metió al ejército, pero después se salió por todas las cosas turbias que pasaban, y ahorita anda de mojarra en el gabacho. El año pasado secuestraron a su cuñado en la colonia Voluntad 1. Duró una semana desaparecido. Igual era soldado y lo iban a cortar las manos y la cabeza. Solo le dejaron las marcas, pero lo dejaron irse de puro milagro, todo golpeado. Ahorita anda en Sonora. Cuando tenía 5 años me mandaron a una verdulería a comprar cebolla. Los de la verdulería me dijeron que me metiera un cajón de jitomates y que me escondiera, que era un juego. Después de 1 hora fueron mis primos a buscarme y ellos negaron que hubiera llegado algún niño. Después de otra hora llegó mi tío alterado porque le dijeron que sí había llegado. Yo me asusté y grité desde la caja donde me tenían encerrado, y solo así pude escapar. Eran personas de Chiapas o de Oaxaca. La verdad, no olvido sus rostros. Me imagino que me querían para lo peor. Esto me lo contó mi mamá hace varios años. Ella me dijo que cuando yo era una bebé de aproximadamente 1 año, una mujer intentó robarme. Esto porque, cuando era pequeña, yo era muy blanca y de cabello rubio, mientras que mi mamá, por el trabajo, tenía la piel de un tono más apiñado. Resulta que una mujer rubia y otro hombre se acercaron a ella, y la mujer trató de quitarme, diciendo que mi mamá me había robado. La mujer empezó a gritar que yo era suya y que mi mamá era la secuestradora. Las cosas hubieran terminado muy mal de no ser porque mi papá estaba cerca y también mi abuela, que estaba en la misma tienda pero en otro pasillo, y así intervinieron. Los guardias de la tienda departamental y otras personas querían detener a mi mamá. Incluso la señora ya me había quitado de los brazos de mi madre. A mis 15 años me tocó ver cómo se llevaban a mi papá en una camioneta, mientras a mí me apuntaban unos chamacos con pistolas y me decían que me fuera al IF. Un trauma que nunca olvidaré. Ya son 7 años y nunca supimos nada de él. Siempre sean desconfiados y nunca dejen salir a sus hijos sin supervisión, no importa lo mucho que los juzguen, ya que esta anécdota nunca la voy a olvidar. Por ahí del año 2000 tenía un vecino en edad preescolar que vivía a la vuelta de mi casa. Él siempre salía a donde fuera por la cuadra y visitaba a mi prima en mi casa para jugar. Entonces era muy común encontrarlo o verlo en todos lados, menos en su casa. Fue en octubre, cuando salimos a pedir calaverita. Todavía nos acompañó y hasta lo invitamos a comer al KFC. Pero al día siguiente su mamá salió a buscarlo y, como vio que no lo encontraba, lo reportó como desaparecido.
Todos nos pusimos en alerta. Una semana después encontraron el cuerpo de un niño en un campo a las afueras y dieron con que era él. Resultó que lo secuestró un carnicero muy conocido de la ciudad junto con su esposa. Como se les salió de control, el niño murió asfixiado. Entonces, para borrar rastro, lo desnudaron y lo tiraron a las afueras. Era muy chica para entender la gravedad del asunto, pero ahora que soy grande no puedo olvidar lo impactante que es que algo tan común como salir a jugar enfrente de tu casa pueda terminar así. A mí me secuestraron cuando tenía como 8 años, de hecho fue en carretera, aproximadamente a las 8 o 9 de la noche, iba con mis padres. Nos orillaron y sacaron a mi jefa y a mi jefe del auto. Les amarraron las manos y posteriormente abrieron la puerta de los asientos de atrás, en los cuales estaba yo, durmiendo acostada. Lo primerito que vi al abrir los ojos fue una luz muy fuerte que me hacía fruncir un poco el ceño, provenía de una linterna de mano que uno de los sujetos apuntaba a mi cara. Esa fue mi primera vez con una pistola apuntándome a la cabeza, me la pusieron justo en medio de la frente. Recuerdo perfectamente que yo, confundida y aturdida, pregunté, ¿qué está pasando? No nerviosa ni asustada, sino confundida. No entendía qué pasaba y ni siquiera podía ver la cara del que me apuntaba por la intensidad de la luz. Después de mi pregunta, recuerdo perfectamente que lo que el tipo me respondió fue tal cual, lo que pasa es que ya te vas a ir. Yo, probablemente por mi inocencia de niña, ni siquiera me asusté porque no comprendía a qué se refería con eso. Pocos segundos después de responderme, me sujetaron y me sacaron del auto. Ahí observé a mi papá y mamá atados de manos, mi madre histérica diciéndoles a los sujetos que hicieran lo que quisieran, pero que dejaran a su hija. Le pidieron a mi padre una suma gigante de dinero y le dijeron que, si no lo tenía todo para las 5 de la mañana, mi madre y yo valíamos nada. Lo soltaron y mi padre, en putiza, llamó a todas las personas que conociera, pidiéndoles angustiado el dinero. Afortunadamente logró reunir todo dentro del tiempo que le dieron. Mientras mi padre buscaba el dinero, a mi madre y a mí los tipos nos subieron a una camioneta y comenzaron a conducir hacia la profundidad de la maleza y plantas al costado de la carretera, sin camino en lo absoluto. Llegamos hasta lo profundo, en donde había una especie de cama hecha únicamente de ropa amarrada entre sí. Nos tiraron en esa manta y, después de eso, de un suru que también iba detrás de nosotros, aún dentro de la maleza, abrieron la cajuela y había un hombre ahí, un señor de barba larga con rasgos muy arábicos. El sujeto estaba casi asfixiándose por la falta de aire en la cajuela, quién sabe por cuánto tiempo estuvo ahí. El tipo también iba amarrado de manos, brazos y pies, se podía escuchar su agonía al intentar respirar. Lo acostaron al lado de mi madre y de mí, en esa misma manta de ropa. Nunca supe qué fue de ese señor. A mi madre y a mí nos levantaron después de un rato y nos fueron a dejar a una especie de terreno baldío que se encontraba cerca de la carretera. Poco después, finalmente llegó mi padre y nos llevó. Lo curioso es que, tiempo después de ese suceso, aparecieron las cabezas de esos tipos en la entrada del pueblo, con un cartel que decía que eso les pasaba por haber secuestrado a nombre de mis padres, mío y creo que de otras personas. La neta ni idea de qué personas se enteraron de eso y decidieron darles una lección, pero bueno, el karma siempre llega, supongo. Jajaja. Bueno chicos, así termina este video. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí y espero que les haya entretenido. Yo, por mi parte, quiero dejar una pequeña lección para este final. Siempre traten de cuidarse todo lo posible, eviten hablar con extraños, fíjense y estén alerta en todo momento por los lugares que transiten, no se expongan a peligros innecesarios. Dicho todo esto, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Gracias.